Eh, Disculpas por el retraso, pero ahora me encuentro de guardia. Pues para mí es un poco más complicado el tema de la programación de las prácticas. Entonces vamos a continuar con el tema de lo que son las proteínas. Vamos a empezar hablando Vamos a continuar con el tema de lo que son las proteínas. Explicarles que muchas hormonas son consideradas, dentro de su estructura, son proteínas, y dos principales que van a ser partícipes de la regulación de lo que son la glucosa son la insulina y el glucagón. Entonces, en este gráfico, que ya lo han visto igual en la parte teórica, nos está mostrando más o menos cómo es la función de la insulina con respecto a la ingesta de lo que son los carbohidratos. En este sentido, en el intestino, luego de que nosotros comemos los carbohidratos, se va a absorber lo que es la glucosa. Ese nivel elevado de la glucosa va a pasar al torrente sanguíneo, y obviamente ese va a ser el estímulo para que a nivel del páncreas se empiece a secretar lo que es la insulina. Y la insulina lo que va a hacer es simplemente ordenar que esa glucosa vaya a ser depositada a nivel del hígado o a nivel del músculo, o sea utilizado en el organismo. Y obviamente de esa manera, si ustedes se fijan, aquí los puntitos amarillos serían la glucosa. Una vez que actúa la insulina, obviamente va a bajar el nivel de la glucosa y va otra vez a restaurar lo que es la homeostasis. Al revés va a ser el glucagón. Si es que por alguna situación la persona no ha consumido alimentos o ha estado en ayuno, entonces el nivel de glucosa va a disminuir. Ese va a ser el estímulo para que se secrete el glucagón, y obviamente el glucagón va a actuar a nivel del hígado, haciendo la glucogenólisis para que el glucógeno sea degradado a glucosa y obviamente sea lanzado al torrente circulatorio, y otra vez el nivel de glucosa se mantenga dentro de los valores normales. Estas son las dos hormonas. La insulina es una hormona polipeptídica producida a nivel de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. A ese nivel se produce. Habíamos visto que hay varias células. En este caso, en las células betas es donde se produce la insulina, y en las células alfa es donde se produce el glucagón, ¿no? Esta es la estructura. Existe una preproinsulina, luego se convierte en proinsulina y finalmente llega a ser la insulina. Esta es su estructura, está formada por dos cadenas, si ustedes se fijan, una cadena alfa, una cadena beta, la cadena alfa de 21 aminoácidos, la cadena beta de 30 aminoácidos, mientras que el glucagón en su estructura es una cadena simple solamente conformada por 29 aminoácidos, ¿no? La acción que va a tener el glucagón es contraria a la insulina. Va a actuar cuando existe hipoglicemia y la insulina va a actuar cuando exista hiperglicemia. Entonces, entre ambos van a intentar normalizar los niveles de glucosa dentro del organismo. Acá les reflejo igual algunas imágenes del tema de la función que realizan ambas hormonas. Este gráfico igual ya lo vieron en la parte de teoría, donde se ve qué es lo que pasa cuando sube la glucosa.
esta elevación de la glucosa hace que a nivel del páncreas sea el estímulo para que se segregue la insulina, y obviamente la insulina hace que la glucosa vaya al hígado, sea depositada y se forme el glucógeno para ser depositada ahí. Pero ¿qué pasa cuando baja la glucosa? Entonces, al contrario, la glucosa baja, igual el páncreas es estimulado, se libera ya también el glucagón, va a hacer que el glucógeno se vuelva en glucosa. Es por eso que estas flechitas van en ambos lados, de glucógeno a glucosa y de glucosa a glucógeno. Esto pasa a nivel del hígado. Esto es una comparación entre la insulina y el glucagón, donde ustedes se fijan, la insulina lo que va a hacer es un tanto el anabolismo, es decir, que existe en situación de abundancia, mientras que el glucagón, al contrario, va a ser degradación, va a ser producida en situación de ayuno, va a producir un catabolismo. Ahora, en el trabajo que se les había dado en el primer grupo, no sé si tienen el que estaba a cargo de mandarme el trabajo, si me podría leer, había un caso de un paciente que sufre un accidente de tránsito y tenía niveles altos de glucosa. Me gustaría saber cuál ha sido la interpretación de ustedes como grupo. No sé si lo tiene a mano Dimar. Doctora. Doctora. Sí, dígame. Yo lo tengo y la interpretación fue que... Léame todo el caso y deme la interpretación, Estefan. Un paciente varón sano de 22 años de edad es trasladado al servicio de emergencias a las 8 de la mañana debido a un accidente de tránsito sufrido mientras se dirigía a su trabajo. El médico de defensa solicita una analítica de rutina informándose una glicemia de 183 miligramos por decilitro y en observaciones se hace notar que el suero del paciente se encuentra lipémico. ¿Cómo explica la situación? Los datos del paciente es que es sexo masculino, es de 22 años, entrada por accidente de tránsito y una prueba de rutina. Una glicemia de 183 miligramos por decilitro, el valor de referencia es de 60 a 100 miligramos por decilitro, y la observación es que el paciente, según el examen de rutina, presenta una elevación de glucosa, la cual podría ser una elevación de glucosa fisiológica porque se considera que el paciente desayunó antes de salir de casa. El paciente no estaba preparado para un examen de glucosa. El suero lipémico es una lipemia de turbidez en el suero o del plasma causada por elevadas concentraciones de lipoproteínas. La causa más prevalente de lipemia es el aumento de la concentración de lípidos en el plasma y consiguiente en el suero. Esta situación puede deberse a la ingesta de alimentos o a un metabolismo lipémico alterado o a la infusión parenteral de lípidos. Como el suero del paciente es lipémico, esto se da por una alta concentración de lípidos y, como se mencionó, puede ser por el consumo de alimentos o también es dado porque el paciente presenta niveles altos de glucosa porque
se haya producido el cortisol, que es la principal hormona del estrés, que aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Cuando esta hormona sube, se conoce como hipercortisolismo y se produce efectos negativos en el aumento de lípidos o grasas. Así es. Bueno, podría ser una de las causas, en realidad, ¿no? Porque de todas formas, algunos de sus compañeros contestaron que el paciente era diabético, pero si ustedes se fijan en la explicación, ya explican o nos indican que el paciente es sano, que no tiene ningún antecedente, ¿no? Entonces, pero ustedes han tocado otro, es el cortisol. Igual hemos revisado parte de la suprarrenalización del cortisol, igual va a hacer algún tipo de regulación. Pero en este caso, les pongo este ejemplo que es la adrenalina, que es una hormona que es principal función, un neurotransmisor que se produce a nivel de lo que son las glándulas suprarrenales y es una de las hormonas que va a producir también regulación en cuanto a la glicemia. Y en este sentido, hay que tomar en cuenta que el hecho de que haya sufrido un accidente de tránsito, el paciente, que haya subido los niveles. Doctora, perdón, está cortando cuando hablas. Que se va a ligar por ese estrés, ese choque, por ese evento que ha tenido el paciente de un accidente de tránsito. No le escucho bien, Mireli. Se escucha entrecortado. Ya, espera un ratito. Ya, no sé si ahora se escucha más claro. Sí, hola, doctora. Sí, se lo escucha bien. Ya, entonces, como les iba diciendo, cuando cualquier persona está sometida a un estrés, ¿se acuerdan que habíamos hablado igual del tema de la ansiedad? Pero ya haciendo la comparación con un accidente de tránsito, ese es un estrés grande que va a sufrir una persona y obviamente se va a producir esta hormona, la adrenalina, y va a producir esa regulación a nivel de lo que es la glucosa porque va a aumentar lo que es la glucogenólisis. Y eso va a hacer que aumente el nivel de glucosa en la sangre. Es por eso que le dan este término de hiperglicemia en respuesta al estrés, que ustedes también lo han utilizado, ¿no? No específicamente con el tema de la adrenalina, sino más bien con la utilización de otro elemento, el tema del cortisol. Pero sí, efectivamente existe una hiperglicemia en respuesta al estrés. Y por eso es que cualquier paciente que, no solamente un accidente de tránsito, que esté sometido a una enfermedad grave, en este caso, por ejemplo, los pacientes que ingresan a terapia intensiva, todos ellos tienen la alteración de la glucosa en una primera instancia, que por ahí, si no tenemos unos datos muy fidedignos de los antecedentes, nos podría hacer suponer que el paciente por ahí es diabético. Y entonces tener que hacerle algunas otras pruebas para definir aquello si es que la familia no conoce muy bien los antecedentes. Pero si es que se descarta todo aquello y los niveles de repente empiezan a entrar dentro de la normalidad una vez que se intenta recuperar del proceso que le ha llevado a terapia intensiva, entonces podemos asumir que se ha tratado secundario a todo ese evento, a esa enfermedad grave que le está llevando a una terapia intensiva. Entonces sí se eleva la glucosa, no solamente porque el paciente sea diabético, sino a raíz de otras alteraciones y una de esas es, pues, en este caso, lo que es la adrenalina. Hay otra hormona
que se llama la hormona gonadotrofina coriónica. Esto ya no va relacionado en lo que es a la glucosa, que se produce cuando existe un embarazo. Y obviamente la principal función que va a realizar es la mantención del cuerpo lúteo e inhibición de la menstruación, para que de esa manera el útero esté preparado para recibir el nuevo producto y obviamente exista la anidación y se produzca el embarazo, ¿no? Va a producir muchas alteraciones a ese nivel y obviamente, ¿por qué nos interesa saber? Porque cuando nosotros hacemos una prueba de embarazo, es esto lo que vamos a determinar, la hormona gonadotrofina coriónica. Esta es una tirita donde, si ustedes se fijan, aquí puede estar el suero. Existen dos formas de realizar esta prueba, puede ser en sangre o puede ser en orina. Eso también va a depender de los tiempos. Hay pruebas, en este caso la de orina, es la que se tiene que realizar una vez que ha habido un retraso de la menstruación, más o menos un ciclo de retraso. Recién va a ser fidedigna si se le hace más antes de este periodo. Obviamente, si sale negativo no es la seguridad. Y el de sangre, pero sí nos puede avisar incluso mucho más antes. En el de sangre muchas veces hacen la centrifugación y obtienen el suero, y es eso, ahí es donde sumergen la tirita para determinar el tema de la prueba de embarazo. Si ustedes se fijan, aquí lo están sumergiendo y obviamente va a empezar a subir y ahí se mira. Si existen dos líneas es positivo, si existe una sola solamente es que es negativo, y obviamente si no aparece ninguna, entonces esta tira o esta prueba seguramente tiene algún tipo de defecto, ¿no? Tiene otras indicaciones. Hay, con respecto a los embarazos, no solamente hay embarazos donde existe un producto, es decir, hay la formación de un feto, sino que hay embarazos que se llaman embarazo molar. Esto que se llama mola hidatiforme es un tipo de embarazo donde, en lugar de que haya el producto, el feto, son muchas vesículas que se van a formar dentro del organismo. Se llama mola por esa razón, hidatiforme. Y empieza a crecer, parece un embarazo, pero hay maneras de hacer el discernimiento con esto, porque obviamente si nosotros quisiéramos escuchar el latido del bebé, no va a existir el latido del bebé. Si queremos ver si hay movimiento del bebé, no va a haber movimiento del bebé. Entonces la manera de ver y hacer el discernimiento sería con una ecografía más que con este resultado, porque esto va a asemejar un embarazo. Puede salir también elevado, pero no nos está certificando que efectivamente sea un embarazo, ¿no? También está relacionado con el tema del cáncer. Esto, si es que no se hace el tratamiento en algún sentido y no se hacen los controles a la mujer, puede ser como antecesora que se pueda producir algún tipo de cáncer, ¿no? En este caso, coriocarcinoma es el cáncer. También va relacionado con los tumores a nivel de testiculares y en otras localizaciones, pero las más frecuentes son estas, ¿no? Y que se puede alterar por la utilización de estos elementos de uso controlado. En este sentido, existe un valor de proteínas totales. Este es el valor que refiere el texto. Pueden tomarlo como referencia, pero como ya les había mostrado yo varios resultados, cada laboratorio les pone el resultado. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes hacen la valoración. En este caso, el texto refiere que hay un 6.1, un 7.9 gramos por decilitro. Cuando existe aumento, se llama hiperproteinemia, y cuando existe una disminución, hipoproteinemia, ¿no? Obviamente, hablamos hiperproteinemia cuando es mayor a 7.9, hipoproteinemia cuando es menor a 6.1. Y bueno, recordar también que a nivel del hígado, sobre todo, es donde se producen la mayor parte de las proteínas. Si ustedes se fijan, globulinas, albúmina, fibrinógeno, protrombina se van a producir a nivel del hígado. Las globulinas también, una parte se va a producir a nivel del tejido linfático, porque es ahí donde están los glóbulos blancos. En ese sentido, si es que hubiera una alteración a nivel del hígado, como en este caso una cirrosis, si el hígado, la estructura está alterada y no puede cumplir la función de la formación de las proteínas, obviamente estas proteínas que se forman ahí van a estar disminuidas, porque no, el lugar donde se tiene que hacer la formación obviamente no está bien, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes que
que en los quemados puede haber pérdida de proteínas, disminución de proteínas. Esto va más en relación a disminución de proteínas. ¿Alguna idea? En la parte renal, ¿qué habíamos dicho? ¿Es normal que nosotros eliminemos proteínas por la orina? Yo creo que no, doctora. Ya, entonces si de repente empieza a haber un examen de orina donde existe pérdida de proteína, ¿qué podemos pensar? No sé. Una lesión glomerular. Que existe una lesión a nivel renal, ¿no? La localización exacta la vamos a determinar, pero que el riñón no está cumpliendo su función, que obviamente no es la filtración de proteínas. Ahora, ¿por qué en los quemados existe la pérdida? Porque cuando se pierde la piel en la quemadura, por ahí empieza a salir bastante líquido intersticial, el tercer espacio, y en ese líquido puede ir acumulado en algún momento las proteínas y obviamente perderse por ahí la cantidad de proteínas. Entonces los pacientes quemados son un mundo, es una patología muy, muy complicada que cuando ingresan, nosotros tomando un 100% de superficie corporal de quemaduras, que ya, o sea, cuando llegue el momento que ustedes vean, van a ver que nosotros hacemos el cálculo, haciendo la valoración clínica, sabemos cuánto de superficie corporal se ha quemado, y imagínense que con un 20% solamente ya se le cataloga a un paciente como gran quemado y debe ingresar a terapia intensiva, porque las complicaciones que van a traer posteriores a la quemadura son graves. Un paciente que tiene más del 20% de superficie corporal quemada, y dependiendo la localización también va la gravedad, son pacientes que generalmente fallecen, no salen. Imagínense, estamos hablando de un 20%. Si es más la superficie, obviamente la situación es mucho más crítica. Entonces es porque con la pérdida de líquido, pérdida de albúmina, va a haber una gran modificación dentro del paciente y va a empezar a disfuncionar muchos órganos, ¿no? Entonces por eso es que se le pone a los pacientes quemados como un ejemplo igual para cuando existe disminución del tema de las proteínas. ¿Qué proteína? Sobre todo la albúmina, esta es su estructura. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de polar, Stephanie? ¿Por qué la albúmina es polar? ¿Qué significa? Mirieli, Dimar, Josmar. ¿Que tiene dos polos? No. Mirieli. Dimar. Doctor, no dígame, Mirieli. Yo no me acuerdo. Dimar. Josmar. Tampoco. Bueno, se va a relacionar con el tema de si es soluble o no es soluble. En este sentido, es soluble, es hidrosoluble la albúmina. Si ustedes se acuerdan, cuando habíamos hablado de la bilirrubina no conjugada, esta no es soluble. Y obviamente, ¿se acuerdan que en algún momento hablamos de que se juntan las dos para que justamente la albúmina, por esta característica, es la que va a trasladar a la bilirrubina hasta el hígado para que se produzca lo que es la conjugación? Entonces, es una de las características de la albúmina. Otra de sus funciones, habíamos dicho que está en relación a la presión oncótica. ¿Qué hace la presión oncótica? ¿Qué habíamos dicho que hace la presión oncótica? Stephanie, Mirel, Dima, Josmar. ¿Alguna idea? ¿Qué es la presión oncótica? ¿Por qué está relacionada con las proteínas? Doctor, tenía a ver con alguna cosa de proteína.
¿En qué compartimento? ¿En qué compartimento? O sea, ¿qué hace la presión oncótica? ¿Qué compartimento hace que se mantenga? Sí. Esta presión hace lo contrario a la presión hidrostática. ¿Qué hace la presión hidrostática? Yosmar. Nada. No se acuerda. Provoca fluidos en ese pozo. ¿Cómo? O sea, es como la presión de un líquido. Habíamos hablado de que existen 3 compartimentos. Bueno, que hay una división de compartimentos. ¿Quién me dice cuáles son los compartimentos? Stephanie. Compartimiento extracelular, intracelular y intersticial. Ya, y falta uno más. ¿Cómo se llama el que está dentro de los vasos? O de las arterias, venas, como guste. Intravascular. Habíamos dicho que existe en ese vaso, existen 2 extremos, un arterial y un capilar, un venoso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y que en un lado la presión hidrostática hace que el líquido salga, y en el otro lado está la presión oncótica dependiente de las proteínas, sobre todo de la albúmina, que hace que el líquido se quede dentro de la circulación, que mantenga el compartimento intravascular, que no deje que salga el intersticial, porque si sale se va a producir el edema, es lo que nosotros vamos a observar. Entonces es por eso que es importante, porque es justamente la albúmina la que va a ser la encargada de mantener esta presión oncótica, es decir, que el líquido no salga o diré que ingrese al vaso, que lo que la presión hidrostática saque, a esa oncótica la meta, porque si en algún momento, porque la albúmina ha disminuido por alguna situación, entonces la hidrostática va a aumentar, va a hacer más fuerza, va a sacar líquido, el intersticial se va a llenar, y nosotros ¿qué vamos a observar? En el paciente, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver cuando valoremos? Mireli. Doctor, ¿podría repetir, por favor? Si es que el intersticial se llena de líquido, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a valorar nosotros como médicos? ¿Qué va a tener el paciente? ¿Cuál es la manifestación clínica? No sabría decir, doctor. Stephanie. Edema. Edema, claro, edema. Eso es lo que vamos a observar. Dependerá si es a nivel pulmonar, si será a nivel de las extremidades, pero en algún lado vamos a ver que hay edema. Y obviamente la otra función importante de la albúmina es eso: transporte de otras sustancias, hormonas, ácidos, aminoácidos, esteroides, fármacos, drogas. Y aquí está, les hago este gráfico, les muestro cuando está disminuida. Y aquí dice, pregunta por el consumo ficticia, es decir, que no sea verdadera la baja de albúmina, o porque ha habido pérdidas. En este caso, consumo, obviamente, dietas, las personas que de repente por alguna situación han decidido no consumir carne, solamente consumen puros vegetales, no consumen nada de proteínas. Las dietas restrictivas, alguna situación que haga que la persona no consuma alimentos. Ficticia, cuando de repente parece que la persona está con mucho volumen y hubiera disminuido la cantidad de proteínas, pero es falso, o sea, el valor está, la cantidad está normal. Es como si estuvieran nadando
algunas moléculas en un vaso de agua y de repente pónganse que tenemos como 10 moléculas de albúmina en un vaso de tomar té. Y de repente esas 10 las metemos en una jarra de 5 litros. Sigue la misma cantidad de albúmina, 5. Lo que ha aumentado es su contorno y parecería que es poca la cantidad de albuminas, pero sigue siendo la misma. Y es por eso que hablan de ficticio, porque parece que hubiera disminuido, pero no es cierto. Y obviamente las pérdidas por el tema de las quemaduras que les hablé, la orina, y obviamente por algunas alteraciones gastrointestinales. Aquí el ejemplo que les doy del tema de orina es para que no se olviden, miren, esto es un riñón sano, esto que ven en negrito son proteínas, es la albúmina, no debería pasar a la orina, no debería pasar ni una molécula de proteína, no debería pasar, pero ¿qué pasa cuando el riñón está dañado? Aquí miren, aquí estaba llenito de proteínas y de repente está saliendo la orina. Entonces, si nosotros tenemos proteínas en la orina, significa que el riñón está alterado, ha habido algo, ha pasado algo en algún lugar del riñón para que haya pasado esto y está perdiéndose las proteínas por ese nivel y es por eso que los pacientes tienen las alteraciones. Obviamente ya les había mostrado estos dos tipos de desnutrición, esta que es la de marasmo, cuando no están los niveles de albúmina severamente disminuidos, pero en esta sí están disminuidos, porque hemos dicho que estas personas están edematizadas. Están edematizadas, ¿por qué? Porque la albúmina ha disminuido. Entonces, el intersticial se está llenando de líquido porque no hay qué cosa atraiga el líquido dentro del intravascular. Por eso es que estos pacientes son hinchados. Y obviamente es esto. Si ustedes se acuerdan, ahora esto me gustaría que me expliquen. Falta un minuto, jóvenes, van a volver a ingresar. No sé si Mireli puede explicarme. Esto es lo que yo hace rato les he explicado en el tema de los edemas. Este gráfico, explíqueme qué es lo que está viendo acá. Eso del medio. Sí, sí, sí. Bueno, ya ¿Cómo hay están aquí? Estos puntitos rojitos son proteínas. Aquí, ¿cómo están las proteínas? Están como si fuera dividida pocas, pero ¿cómo puedo decir? Están pocas. Mire, si aquí habían, si contamos, deben ser hartas proteínas, pero aquí, mire, están bien poquititas. Sí. Entonces, como ha disminuido la cantidad de proteínas, ¿cuál de las dos presiones se ha alterado? La presión córtica disminuida. Exacto, mire, incluso la flechita le muestra, la flechita está pequeña porque ha disminuido la cantidad de proteínas. Entonces, en contraparte, miren cómo ha engordado la flecha de la hidrostática. ¿Qué hace la presión hidrostática, hemos dicho? Y la flecha le está mostrando qué es lo que está sucediendo, a dónde mete y a dónde saca el líquido. Este está sacando. Él aumenta la cantidad de proteína. No. Está sacando líquido, Miriel. Esto que mira afuera es líquido, este es el compartimento intersticial, esto que ve de azulito. Aquí en lo normal, miren, esto es lo normal, no hay nada de líquido afuera. ¿Por qué? Porque todo lo que
Bueno, Mirieli, a ver, este es un vaso normal, donde aquí no está pasando edema, no hay edema. Entonces, si se fijan la flechita, hay una presión hidrostática que está funcionando, una presión oncótica que está funcionando porque la cantidad de proteínas está normal. Por tanto, esta saca líquido y esta la mete. Y la situación es tan rápida que por eso aquí afuera no hay líquido, ¿ven? No hay este celeste que ustedes miran. Entonces, Miriel, y continuaremos. ¿Aquí qué mira? Bueno, entonces en la segunda imagen está teniendo una disminución en la presión osmótica, en el caso está teniendo una disminución en la proteína y está teniendo un aumento en la presión hidrostática. En el caso está saliendo demasiado líquido y eso está causando el edema. Exactamente, así es la descripción de este gráfico. Ahora, Yosmar, a ver, descríbame este gráfico. ¿Qué está pasando acá? Lo que está pasando es que las proteínas, como si se estuviesen, está aumentando su permeabilidad. Las hormonas están como saliendo a ambos lados. ¿Por qué está aumentando la permeabilidad? ¿Debido a alguna inflamación? Ya. ¿Qué significa vasodilatación, Yosmar? Vasodilatación. Aquí dice vasodilatación. ¿Qué significa que ha pasado en este vaso? ¿Cómo se le dice? Ensanchamiento, sí, de los vasos sanguíneos. Aumento del diámetro, ¿no? Sí, que va aumentando. Ya. Se supone que aquí, esta es una membrana semipermeable. O sea, que deja salir cosas, pero no todo. Pero, ¿qué pasa cuando esto aumenta el diámetro? Y esta, la comparación que yo les hago es para que se acuerden. Pónganse que de repente tienen un globo pinchado. Si el globo está desinflado, ustedes no pueden encontrar el agujerito, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando empiezan a inflar el globo? Y encuentran el agujerito y el agujerito se hace grande, grande y por ahí fuga el aire, ¿no es cierto? Es algo así lo que está sucediendo con esto cuando aumenta el diámetro del vaso. Se ha aumentado el diámetro tanto que esta membrana semipermeable, este espacio que no dejaba pasar nada, ahora sí deja pasar. Y esto es lo que está pasando. O sea, vean el gráfico, estos puntitos son las proteínas. Aquí la cantidad estaba normal, pero como ha habido el aumento de estas membranas semipermeables del paso, las proteínas han salido y están saliendo a este compartimento. Y como han salido, están llevándose líquido. Y es por eso que la representación de estas dos es el edema. Y habrá que ver las causas de por qué está pasando. Ahora, de esta, la explicación es esto, ¿no? Inflamación por alguna infección, alguna situación está haciendo que esto esté pasando y por eso está jugando líquido. Esto es lo que pasa en los pacientes quemados, por ejemplo. Como ha habido una quemadura, ha habido una alteración, una inflamación, imagínense si se ha quemado el brazo, la parte anterior del tórax, la cara. Entonces, eso sucede. ¿Y qué es lo que está pasando? Las proteínas se están fugando. Y si además, pónganse que aquí tendría que estar la piel se ha ido, entonces esto está fugando hacia afuera del cuerpo. Y es por eso que estos pacientes con quemaduras tienen serias complicaciones. Esta es otra causa, ¿no? Aquí ha habido una disminución de las proteínas por alguna situación. Aquí las proteínas son normales, no ha disminuido la cantidad. Obviamente va a empezar a disminuir porque se está fugando a otro lado, ¿no? Pero aquí, miren, ha disminuido la cantidad, entonces estas presiones se han modificado. La que metía el líquido al vaso, al compartimento intravascular, ha disminuido. Y entonces, ¿quién le está ganando? Es esta. Por eso es que la flecha es más gorda. Entonces, está sacando más líquido. Ya no hay quien se oponga a meter como acá, que aquí es lo normal. Miren, las dos son iguales. Entonces, esta saca y esta mete, esta saca y esta mete. Y ese movimiento es continuo.
pero no se modifica. Si todo está dentro de lo que debe estar, no se modifica. No, las proteínas están normales, entonces todo va a seguir su ritmo. Pero cuando existe la alteración, entonces ahí tenemos el problema. Doctor, luego tenemos las pregunta. globulinas. Dígame. Por ejemplo, hay mujeres embarazadas que, por ejemplo, pueden tener edemas, ¿no? ¿Por qué eso se sucede? Porque ellas pierden proteínas por la orina. Ah, ya. Y por eso puede quedar también con sus pies así hinchados. Exactamente. También hay otros mecanismos. Por el embarazo disminuye el retorno venoso, porque como el bebé ocluye varios vasos dentro del abdomen, entonces hace que dificulte que el retorno venoso, lo que nosotros que no estamos embarazadas, las mujeres que no estamos, entonces nosotros caminamos y nuestras venas tienen, ¿no es cierto?, una especie de válvulas que hacen que la sangre circule. Por eso cuando caminamos, nuestros músculos hacen que la sangre vaya circulando. Entonces, cuando en la embarazada está el producto en la barriga, hace como que un stop en esa circulación y esa es otra causa también para que empiecen a edematizarse las mujeres embarazadas. Gracias. Esas son las causas. Bueno, otra cosa que se produce, igual habíamos dicho que son las globulinas alfa 1, alfa 2, beta, gamma globulinas. Estas son las que son de interés para nosotros porque son las que van a corresponder a lo que son los anticuerpos que ya habíamos comentado. Estas son las que menciona el texto, la alfa 1, dentro del grupo de las globulinas alfa 1 está la alfa 1 antitripsina, alfa 1 lipoproteína, transcobalamina, protrombina y trombina, que son las que están inmiscuidas en el tema de lo que es la coagulación. Solamente les voy a poner para que lo lean ustedes. Las globulinas alfa 2, la ceruloplasmina, aptoglobina y alfa fetoproteína, que igual esta nos va a servir para hacer en algún momento, si es que pudiéramos hacer la valoración, para determinar problemas de cáncer, hepatocarcinoma, sobre todo, es como un marcador tumoral que le llaman, a nivel de hígado en este caso, no en poblaciones de riesgo, obviamente. Luego tenemos las beta globulinas, la transferrina, que es la importancia de esta, es que va a ser la que va a transportar el hierro. Cuando habíamos dicho que el hierro se destruye después de 120 días en el vaso, se va a dividir en lo que es el grupo M y lo que va a ser la globina. Entonces, el hierro, que está parte del glóbulo rojo, tiene que reutilizarse. Entonces, esta proteína es la que la va a transportar hacia el hígado para que ahí sea reutilizado cuando se quiera volver a formar otros glóbulos rojos, ¿no? Entonces, esta es una de las funciones de esta beta globulina. Luego tenemos esto que es el complemento, importante en el tema de lo que es la inmunidad. Los que nos interesan C1, C2, C3 y C4 están en relación a la respuesta inmune innata, como también en la adquirida. Pero este es otro elemento que si en algún momento ustedes solamente vieran esto de PCR, ¿qué pensarían que es? ¿Con qué podrían confundirse con esta PCR que estamos ahorita en tema de COVID hablando bastante? Uno pensaría, ¿no?, que puede ser la reacción en cadena de polimerasa, pero esta abreviación también significa proteínas C reactivas, por eso que hay que ver el contexto de qué nos estamos refiriendo. Esta proteína C reactiva es una proteína que se produce a nivel del hígado, pero se va a liberar en respuesta a que haya una infección o inflamación en el organismo. En el lugar donde se produzca la inflamación o la infección, se van a producir estos elementos, interleuquina 8, interleuquina 6, que van a ir hasta el hígado y van a hacer que el hígado produzca esta síntesis de PCR. Entonces, esto sí nosotros lo podemos cuantificar a nivel de sangre. Entonces, si nosotros en algún momento pedimos proteína C reactiva a un paciente y está elevado, nos está explicando o nos está confirmando por ahí si tenemos una hipótesis o un planteamiento de que el paciente estuviera cursando con algún problema infeccioso, ¿no?, o inflamatorio. Y dependiendo de la cantidad, igual se puede hacer una curva, es decir, pedirle el primer día y ver si está elevadísimo, ver cómo está yendo, si está disminuyendo el valor. Porque si está disminuyendo significa que el tratamiento que estamos haciendo es efectivo. Ahora, ¿qué pasa si está disminuyendo de repente y vuelve a elevarse? Es que puede que haya algo más que se ha vuelto a aumentar en el paciente, otro proceso, alguna situación que está haciendo que otra vez se eleve.
Entonces es un estudio de laboratorio que nos permite igual hacer esa valoración de cómo está yendo el paciente en respecto a un tratamiento si es que fuera de origen infeccioso, ¿no? Luego tenemos lo que habíamos dicho, las gamaglobulinas, inmunoglobulinas. Estas son las estructuras en y dependiendo de la cadena que utilizan se les va a dar el nombre de IgG, IgM, IgD, IgA, IgE. La IgG, no se olviden, es la que aparece en primera instancia, es la que cuando aparece un problema infeccioso, en este caso el ejemplo del COVID, si la IgM, porque estos son los dos elementos que se van a informar en el tema del COVID o de las pruebas serológicas que se vaya a realizar a un paciente, si aparece la IgM es la que aparece primero en una respuesta inmediata, es decir, que el paciente está cursando con la enfermedad. Pero si ya aparece la IgG es que ya pasó, ya es de largo plazo, puede que ya esté recuperando, ya esté en periodo de recuperación el paciente, ¿no? Si es que está presente Si está presente significa que el cuadro es actual. La IgE va a estar sobre todo en cuadros donde nosotros sospechemos que haya parásitos de por medio. En alguna diarrea, las diarreas son de diferentes causas y una puede ser de parásitos. Entonces, si de repente aparece la IgG o pedimos este laboratorio, obviamente nos podría estar apoyando nuestra presunción de que podría tratarse ese tipo de diarrea, digamos. Si es que fuera en el caso de diarrea, obviamente hay un montón de parásitos en cualquier localización del cuerpo. La IgA obviamente igual va a estar presente en lo que son las secreciones, sobre todo de las secreciones corporales, y la IgD, bueno, que es más poco conocida todavía, pero las que más se van a ver en este caso son la IgM, IgD en el caso del COVID. Aquí les traigo dos laboratorios, los dos son del Hospital Santa Bárbara. Entonces me gustaría que me hablen sobre las proteínas. No sé si alguno de ustedes quiere comentar de esta primera, que le impresiona de las proteínas. Ya les están explicando, incluso aquí dice qué es el análisis, le dice el dentro del rango, fuera del rango, valores de referencia. Aquí no hace, una de sus compañeras me mandó un laboratorio donde sí ponen los valores de acuerdo a la edad. En este caso no están haciendo la descripción así, entonces se está asumiendo que esto es en personas adultas, ¿no? No sé si alguien quiere comentar. Dimar. Aquí está simple, quiero que me lea qué le impresiona del resultado de este laboratorio, de las proteínas. Cuando leemos un laboratorio de IMAR, decimos, proteínas totales están 4.0 gramos decilitro, que de acuerdo al valor de referencia está debajo del valor de referencia, que es de 6.6 a 8.7 gramos por decilitro. Albúmina está 2.3 gramos por decilitro, que está menor al valor de referencia, 3.8, que es a 5 puntos. Así es la manera de leer, la manera correcta para que usted haga la comparación. Ya, entonces están fuera del rango, ¿no? Y están con tendencia a estar bajas. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sea la causa, Josmar? ¿Cuál piensa que puede ser la causa? ¿Cree que podemos valorar algunas otras cosas aquí que nos puedan avisar de la causa? Doutora, eu penso Sí. que perdão. Dígame, Mireli. Que a glucosa postprandial creo que está aumentada, ¿no? Sí. Su rango está a 285 miligramos de litro y la urea también está muy aumentada de 81 miligramos por litro. De litro. Ya. ¿Cree que eso está en relación con el tema de la baja de proteínas? Tal vez esté eliminando proteína por la orina.
Con este laboratorio, ¿usted considera que nosotros podemos valorar el tema de la pérdida de proteínas por orina? ¿Qué laboratorio le pediría? Ay, no sé también, doctor. Lo que usted ha dicho, un examen general de orina. Porque usted piensa que está perdiendo por orina, ¿no es cierto? Sí, porque está baja. Entonces, la respuesta, exacto, la respuesta para eso que usted piensa tendría que pedirle un examen general de orina a este paciente y ahí se verificaría si efectivamente está perdiendo proteínas. Pero no tenemos ese examen. ¿Qué otras cosas sería, Yosmar, Stephanie? ¿Qué cosas más piensan que podríamos valorar en este laboratorio? ¿Qué laboratorio se valora cuando hablamos de función hepática? ¿Se acuerdan? Están acá. Yosmar. Un análisis sanguíneo. ¿Qué cosita? ¿Cuáles de todos estos laboratorios nos hacen la valoración hepática, de la funcionalidad hepática? Hemos dicho nosotros que las proteínas están, más que todos, valoramos más la disminución que la elevación. La elevación es muy raro, pero la disminución es lo más frecuente. ¿Cuáles hemos dicho que eran las causas para que las proteínas estén bajas? Hay un montón de causas, pero les he mencionado algunas frecuentes. Ya, que el riñón no funcione bien. Uno. ¿Otra? Quemadura. Ya. ¿Otra? Alteración a nivel del hígado, ¿no ve? Ya. Vamos a ir por partes. Quien me ha dicho que era alteración renal, de entre estas, ¿cuál de todos estos laboratorios, cuál nos da la función renal? ¿Hay alguno de estos que nos puede dar la función renal, estoy hablando? No la pérdida de proteínas, porque este no es un examen de orina. Doctor, no tengo certeza, pero la urea. Más que la urea, la creatinina. Esta es la que nos da una cierta pauta, tampoco es la más específica, pero es una de que nos da la pauta de la funcionalidad del riñón. Este es un desecho, sí, que el riñón también lo elimina, pero el que más nos da la funcionalidad es la creatinina. Y en este caso, ¿cómo está la creatinina, Mireli? Están los parámetros, ¿no? Porque es de 0,5 hasta 1,3. Exacto, está normal. Entonces, este paciente, de acuerdo a este laboratorio, no podría ser la pérdida renal, salvo que tuviéramos el examen de orina y verificaríamos que ahí hay pérdida de orina, pero hasta ahorita solo con este laboratorio no parecería que fuera la causa renal de esta disminución. Ahora, la otra hemos dicho el hígado, ¿no? Yosmar, ¿cuáles de estos nos ayudan a valorar la funcionalidad del hígado? O ninguno nos sirve, por ahí no sé. ¿Y qué piensa Stephanie? La GOT y la GTP, doctora. Ya, ¿y cómo están aquí? La GOT está 42 gramos por decilitro, la cual está más alto del rango normal. Ya, ¿y la otra? La GTP está dentro del rango normal porque está dentro de 0 a 42. Ya. Este valor efectivamente está elevado, pero no está muy elevado como para pensar que estuviera en una falla hepática grave que podría causar esta disminución de proteínas. Algo ha sucedido para que esté elevado. No sabemos qué, puede ser algún proceso infeccioso, pero si ustedes se fijan, siempre pregunten algunas cosas, ¿no? Este paciente, por ejemplo, ustedes se fijan acá, dice COVID. Este paciente ha cruzado con una neumonía por COVID, está en terapia intensiva y la situación es grave. Hay infecciones, cuando son graves, afectan también el hígado y obviamente podrían hacer que esto disminuya, pero no es tanta la alteración.
¿Cuál de las dos nos sirve para valorar más el hígado, Stephanie? ¿TGO o TGP? ¿Se acuerdan? Ya. Pero no hay mucha, o sea, sí hay alteración, pero no es tan significativa. Mira, de 37 a 42 no hay mucha diferencia. No parece hepático tampoco. Entonces, ¿qué otra causa hemos dicho si no es hepático, no es renal, no es quemadura, este no está quemado? ¿Qué otra causa hemos dicho que es para que exista disminución de las proteínas? Que generalmente la hacen las modelos que quieren ser más piel y hueso que otra cosa. ¿Qué piensan? Falta de carbohidratos. Falta de consumo. Ahora, este paciente que está en COVID es un paciente que está intubado, él no está comiendo, o sea, le han puesto un tubo que entra por la boca y va hasta la parte respiratoria, hasta la tráquea. Se les coloca igual una sondita nasogástrica, se llama, que va por la nariz, por la nariz ingresa, por eso se llama nasogástrica, y va desde la nariz por la parte posterior, ingresa hasta el estómago, y por ahí se les alimenta a estos pacientes. Pero hay muchas situaciones en las que no se les puede hacer la alimentación como si una persona estuviera despierta y come y se alimenta. Entonces podría ser secundario a eso, porque dependiendo de la gravedad del paciente, también no se les da dieta, porque existen muchos riesgos. Entonces podría ser secundario a esa falta de ingesta, ¿no? Estamos haciendo una suposición porque no tenemos la totalidad de los datos, tendríamos que tener un ego para definir si efectivamente no está perdiendo por orina, ¿no? O que por ahí tuviera alguna otra patología adjunta que nos podría estar avisando que el paciente ya, digamos, ya es renal y que pierde proteína por orina y por eso están disminuidos los valores. Pero si se dan cuenta, con este laboratorio nosotros podemos hacer esa valoración. Ahora, ¿qué hemos dicho que era esto? ¿Cómo está? Elevado. Sí, pero no sabemos, ahorita yo no me acuerdo en qué etapa está este paciente. Pónganse que ya está en la etapa en la que está intentando recuperar. Y ha bajado, por ahí el primer laboratorio era de más valor, ¿no? Entonces, esto, como les digo, nos sirve para hacer esa curva de determinar si estamos yendo bien o algo no está yendo bien. Entonces, eso también se pide en sangre y no los reporta. Y como hizo las apreciaciones, es importante ver todo, ¿no? Por eso nos dan aquí los valores para que nosotros hagamos la comparación. Otra cosa que no nos da la funcionalidad del hígado, pero igual va en el hígado, es el tema de la bilirrubina. ¿Se acuerdan? Aquí está la bilirrubina. Directa, indirecta. ¿Cómo están estas bilirrubinas? Ya. Entonces, y si se fijan, no nos interesa mucho el valor menor. Por eso más hablan del valor superior. Dice hasta 1.1, hasta 0.2. O sea, porque más la patología va a ir para el aumento, es la hiperbilirrubinemia, que para la disminución. Y aquí están los electrolitos. Esta otra, que les impresiona. Igual, viendo el tema de las proteínas. Ya. La albúmina. Las albuminas igualmente están debajo del rango estimado. Ya. Ahora, igual nos vamos a ver las causas que nosotros sabemos, ¿no? Igual, miren, la renal, si fuera la creatinina ya nos avisaría cómo está la creatinina. Está en el rango. Está en el rango. Ya, nos vamos al hígado, cómo está esto que nos interesa. También está en el rango. Entonces, no es paciente quemado. Entonces, este igual está en COVID. Puede ser la misma causa de este. Y aquí, fíjense, la PCR no reactiva. O sea, si ha habido algún proceso infeccioso, seguramente ha sido superado.
Si va a continuar internado por ahí, algo más se puede añadir y otra vez esto puede elevarse, ¿no? Igual va a ser un marcador que nos va a decir que algo está pasando en este paciente. Hay que ver la etapa en la que está este paciente, ¿no? Para ver. Y estos son los reactantes. Esa PCR es el reactante de fase aguda. La más utilizada es la PCR, que les había dado, que va a depender del estímulo, ¿no? Que son estos elementos, citocinas, que se producen a nivel del lugar donde haya la infección, a nivel donde haya la inflamación. Estos elementos se van a empezar a producir y estos van a ir al hígado y van a hacer que se produzca la PCR. Y cuando nosotros pidamos el laboratorio de PCR, obviamente, si está elevado, es que hay en alguna parte del organismo de ese paciente está habiendo un problema infeccioso o inflamatorio. Ahora, si sale negativo, obviamente, seguramente no existe. Y aquí les vuelvo a mostrar, miren, aquí solamente eso le han solicitado. Y aquí el valor está altísimo, ¿bien? Si el valor mayor es 0,6, aquí está altísimo. Entonces, esa es la manera como se hace la valoración. Después tenemos esto, de hemoglobina y mioglobina, que ya lo habíamos visto en la parte teórica, que están las diferencias, se los dejo para que ustedes lo revisen. Aquí en el hemograma, este es un hemograma completo, aquí es donde nosotros podemos valorar lo que es la hemoglobina. La mioglobina se puede hacer la valoración, incluso algunos lo hacen, la piden como un marcador para infarto de miocardio, pero no es la primera opción, no es la que nos va a definir un diagnóstico. Pero la hemoglobina sí la tenemos acá en el hemograma. ¿Dónde la tenemos? ¿Quién me puede decir qué número de estos es la hemoglobina? Sí, ¿y cuánto está el valor? Si se puede ver, lo malo es que no tiene sus rayitas para ver, pero ¿cuánto está? ¿Y si está normal? Este sería. Está en el rango, aunque no se ve bien si es 12 o... 11.0 a 16. Está dentro del rango, ¿no? Sí, está en el rango. Ok. Ahí es donde podemos hacer la valoración de lo que es la hemoglobina. Y aquí vemos otra proteína que es la troponina. Su principal función cuando nosotros vamos a utilizar este laboratorio es sobre todo para el tema de lo que son infartos de miocardio, es decir, daño que se haya producido a nivel de miocardio. Cuando exista daño, estas proteínas se van a liberar al torrente sanguíneo que normalmente no existen. O sea, cuando existe el daño, recién van a salir a la sangre y obviamente cuando nosotros pidamos un laboratorio van a estar presentes. Estos son los subtipos T1, T y C, y obviamente eso es particular. Y aquí les muestro. Este es un cuadro clásico de un paciente que podría ser un infarto. O sea, no podemos asegurar solamente viéndole, habría que hacer una serie de valoraciones. Pero para saber cómo actuar en estos casos, me gustaría que me expliquen o qué es lo que piensan ustedes, qué es una emergencia y qué es una urgencia. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué es una emergencia y qué es una urgencia? Es algo que tenemos que definirlo, jóvenes, porque cuando viene un paciente a una emergencia, es difícil explicarle, señor, sabe, y las denuncias han de escuchar en la tele, ¿no? Me han dicho que no es una emergencia lo que yo tengo. Claro, cuando empieza a describir, para nosotros no, eso no es una emergencia. Para nosotros esto es una urgencia, que sí necesita atención, sí. Entonces, ¿a qué llamamos emergencia? ¿A qué llamamos urgencia, Stephanie? Emergencia es que necesita una atención especial. ¿Y urgencia? ¿O piensa que es lo mismo?
¿Alguna idea, Mirieli? Doctora, para mí es lo mismo, porque ambos necesitan de un atendimiento urgente, así de inmediato. Ya. Dimar. Ya. Yosmar. La emergencia lo veo como un caso de que el paciente necesite un cuidado inmediato. Ya. ¿Y la urgencia? Una que se evalúe todavía dependiendo de la situación del paciente. Ya. Es difícil, a veces parecería que es simple, que cuando escuchamos, pero sí, eso es una emergencia, eso es una urgencia, y escuchamos cómo la gente a veces utiliza la terminología. Nosotros como médicos, ustedes como futuros médicos tienen que saber definir eso, porque en algún momento les va a tocar, y tienen que explicar por qué situación, porque los pacientes hay de todo tipo, y si no saben cómo explicarles la situación, pues van a recibir un golpe, y sobre todo en emergencias, donde pues hay personas que no tienen paciencia. Entonces, una urgencia y una emergencia no son lo mismo. Urgencia es efectivamente alguien que requiere una atención, pero la emergencia es el paciente que requiere la atención porque existe riesgo de vida. Es decir, que en la emergencia, si usted no le atiende al paciente, el paciente se va a morir en sus vistas. Mientras que en la urgencia, el paciente puede echarse, puede usted monitorizarle, puede hacerle muchas otras valoraciones, que sí necesita la asistencia rápida, sí. Pero en la emergencia, si usted no actúa de forma inmediata, el paciente se muere, existe riesgo de vida. Y es diferente, y a veces la gente no entiende. Puede estar ingresando una persona inconsciente y de repente hay alguien que está con un dolor de estómago de hace semanas y él asume que lo de él, obviamente cada uno piensa que lo suyo es emergencia, pero no, que va a necesitar su asistencia a la persona seguramente, pero la que necesita más atención es la que está entrando inconsciente, porque existe un riesgo de vida, puede hacer un paro y fallecer en nuestras vistas, porque no sabemos por qué está inconsciente. Entonces, existe una diferencia muy importante entre lo que es una urgencia y es una emergencia. Ahora, si este paciente, si ustedes están en una emergencia y acude así como se está agarrando, ¿cómo le catalogarían ustedes? ¿Como una urgencia o como una emergencia? Así como está entrando caminando y se está agarrando el pecho. Y les dice, me está doliendo el pecho. ¿Es urgencia o emergencia? ¿Por qué sería emergencia? Entonces no sería una emergencia, sería una urgencia. Porque le está dando tiempo a hablar, a interactuar y a hacer, o sea, de que le tiene que asistir, porque este dolor precordial o donde se está agarrando el pecho, lo primero que tiene que venir a nuestra mente cuando alguien ingresa así a una emergencia es que puede ser un infarto. Obviamente hay que ver la característica, o sea, usted ingresa al paciente y le tiene que mirar, a ver, un changuito de unos 16 años, ¿cuántos años tienen ustedes? A ver, Yosmar, Stephanie, Miriel, Dimar. Yo 24. 19. 18. Ya. ¿Ustedes piensan que en el grupo etario en el que están ustedes habría la posibilidad de un infarto? No. O sea, simplemente ya ven a un joven ingresar agarrándose en el pecho, será una posibilidad, pero sería una de las últimas opciones que pensarían que puede ser un infarto. Pero si ustedes se fijan, este señor ya tiene barba, o sea, ya debe ser mayorcito, debe tener más de 40 años, tal vez 50. Entonces sí estaría en el grupo etario. Si usted lo mira así, entonces
tiene que darle la asistencia y su primera opción en su cabecita tendrá que ser que puede ser un infarto, hasta que lo descarte. Entonces, pero es una urgencia, porque él está caminando, le va a poner en la camilla, le tiene que hacer los laboratorios inmediatamente, porque si de repente usted dice, debe ser una gastritis, parece que se está agarrando por ahí el señor no puede definir, no sé si me duele arriba, no sé si me duele aquí abajo, la verdad, pero me duele por acá, le va a decir, entonces usted, parece una gastritis, le pondré un omeprazol, digamos, y ya, o un analgésico, ya lo dejaremos ahí. Se da la vuelta y esa urgencia puede convertirse en emergencia porque de repente el paciente sí se estaba infartando, hizo paro y se murió en su vista. Entonces, ¿requiere atención inmediata? Sí. Y inmediatamente lo que tienen que hacer es descartar que fuera la patología más grave, en este caso un infarto, por estas características como está. ¿Cómo lo voy a descartar? Indagando, como dice Dima, viéndole la característica, si es uno gordito como este del gráfico, ya nos estaremos diciendo, tomándole la presión, por ahí es hipertenso. Si de repente ingresaría con corbata, así todo trajeado, y le dice, sí, yo trabajo, qué sé yo, en una empresa, soy el gerente. O sea, esos cargos hacen que las personas, digamos, sean más propensas a esto porque asumen bastante estrés. Entonces, hay muchas características que usted a simple vista ya podría estarle inclinando a que pueda tratar. Pero, ¿qué va a hacer? Primero, lo que hacemos en emergencias, o que se hace en emergencias, es quitarle la molestia para que nos ayude, porque si está con dolor, no se va a dejar ni a tocar. No va a querer ayudar, no va a querer decir nada, ni le va a poder hablar. Entonces, lo que se les hace, se les monitoriza. ¿Qué significa? Se les va a tomar la presión, se les pone los electrodos, se les conecta un monitor y se empieza a ver cómo está el trazado. Y se les hace inmediatamente un electro. Hacemos el electro. Si el electro ha salido normal, le hacemos laboratorios y esperamos. Y lo seguimos monitorizando y seguimos viendo cómo está el seno. Y obviamente, ustedes saben cómo se llaman estas ondas. Este es un electro normal. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llaman estas ondas? No, cada una de estas ondas. ¿Qué onda? ¿Qué se llama esta onda? Ya, este segmento, cada rayita, cada trazo es un nombre, ¿no? ¿Qué segmento es este? Ya, esto, ya, esto, segmento ST, ya, y esto, y desde aquí hasta acá, exacto. Entonces le hacemos el electro y vamos viendo los laboratorios, o sea, tiene que ir las tres en uno. Entonces este paciente en emergencias lo van a echar en una camilla, le van a hacer de inmediato, le van a hacer el electro hasta que le estén poniendo una vía, hasta que le pongan analgésicos, le van a hacer el electro y ya, de repente aparece este normal. Pero el señor sigue sintiendo el dolor. Ya le han sacado el laboratorio y ahorita vamos a ver qué se le piden laboratorios. Sigue sintiendo el dolor. Y le tenemos que repetir, se le repite cada 6 horas el electro. Si persiste el dolor a pesar de todo lo que hayamos hecho hasta que salgan los laboratorios. Y de repente aparece esta imagen. Esta imagen es típica de un infarto.
Y bueno, miren, esto es lo típico que se presenta en un infarto de miocardio. Aquí está la onda P, aquí está el complejo QRS, y ese segmento ST, que dijo su compañero, se forma así, o se traza así. Este electro lastimosamente no se ve muy bien, pero a este nivel es donde se está presentando. Tiene sus características, sí, y dependiendo en qué, este es un trazado de 12 derivaciones, dependiendo dónde se va a producir esta elevación, nos dice exactamente en qué parte del corazón se está produciendo la alteración, se está produciendo la oclusión. Y obviamente en nuestro medio nosotros no tenemos la hemodinamia, que sería un sistema que se les hace un cateterismo, es decir, se les mete un catéter por la vía femoral que llega hasta el corazón, y ahí donde está la arteria se realiza la desobstrucción de la arteria, o en su defecto se deja un stent, que es una especie de mallita para que se permeabilice ese vaso y otra vez la sangre circule. No tenemos eso. Por eso que en Sucre los pacientes cuando tienen infarto tienen que esperar a ser trasladados, en el mejor de los casos, a otro departamento. ¿Dónde los mandamos? A Cochabamba, donde existen ya hospitales especializados, a Santa Cruz, a La Paz. Pero ¿qué hacemos nosotros? Porque si no le hacemos nada a este paciente y se ha infartado, luego el siguiente paso es esto, que aparezca una onda Q. Esta onda Q es de necrosis, es decir, que el corazón ya ha muerto, todo el sector donde la sangre no ha llegado se ha muerto, y eso ya no se recupera. Eso ya no se recupera, y lo único que va a traer es complicaciones a este paciente. Le trae arritmias que incluso pueden llevarles a la muerte súbita. Entonces, ese es un cuadro de infarto que les comento. Y obviamente hasta que salgan los laboratorios, porque esto es lo que le pedimos, marcadores del daño cardíaco. El principal laboratorio es esta proteína, la troponina, que es la que nos va a explicar o nos va a confirmar eso que estamos pensando nosotros. Es un marcador temprano. Cuando digamos el electro no existiría nada, les repetimos y de repente aparece y no aparece, entonces cuando son dudosos, este nos va a definir. Porque este no existe en la sangre. Si existe daño a nivel cardíaco, recién va a aparecer en la sangre. Entonces nos sirve para saber el tamaño del infarto, la evolución también, para hacer el monitoreo de la terapia trombolítica. Esto es lo que tenemos en nuestro medio. Es un medicamento, es un fibrinolítico que se le administra por vena, que no va a hacer la acción exclusivamente en el corazón. Lastimosamente va a ser una acción generalizada porque le va a entrar por la vena y puede producir otros tipos de complicaciones, pero es lo que tenemos a la mano y es lo que nosotros hacemos hasta que pueda ser trasladado el paciente, porque si vuelve a reinfartarse puede ser que esta vez se muera en nuestras vistas, ¿no? Existen tiempos para realizar, o sea, que nosotros tengamos una presunción de un infarto y le interroguemos a la persona, señor, ¿desde cuándo le está doliendo? Y por ahí les dice, me está doliendo, no le he tirado bolilla y está doliéndome, qué sé yo, desde las 9 de la mañana y de repente aparece en la emergencia a las 12 del mediodía. Puede que ya lo encontremos a esta persona con esta evolución, ¿no? Y que ya no hay opción de hacerle el tratamiento porque tenemos un tiempo con efectividad, dicen entre 4 a 6 horas, algunos jalan hasta 12 horas, pero ya con posibilidades mucho menores de intentar hacer que los vasos se liberen para que vuelva otra vez la circulación, ¿no? Y es de alta mortalidad. Entonces, ese es uno de los marcadores. Ahora, otro estudio que se hace también es la electroforesis de proteínas. ¿Cómo se realiza? Es un estudio, aquí les describe algunas situaciones, pero que nos interesa saber que las proteínas tienen cargas eléctricas. Entonces, dependiendo de la carga eléctrica, van a irse al lado del ánodo o al lado del cátodo. Si es positivo, se irá al cátodo, si es negativo, se irá al ánodo, ¿no? De acuerdo a eso es que sucede esta gráfica. Y aquí, si ustedes se fijan, están todos los elementos. Está la prealbúmina, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, gamma.
todititos nos detallan en esta electroforesis de proteínas, ¿no? Esta es una manera como se hace el informe. Yo no he podido encontrar uno que hayamos tenido en el hospital. Nosotros no lo hacemos en el hospital, generalmente lo hacemos en laboratorios externos, pero miren, aquí va la identificación. Aquí están los valores de comparativos. Aquí está el gráfico ese que les mostré y obviamente aquí algunas comparaciones donde ya les hacen alguna asociación. Esta enfermedad, que es el mieloma múltiple, es una neoplasia de las células plasmáticas donde existe una incapacidad para secretar lo que son las inmunoglobulinas. Esta es una célula normal, miren la estructura, pero miren esta otra normal. Entonces es más abombada, es más grande, y esto se produce a nivel de lo que es la médula ósea. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Sobre todo alteración a nivel óseo, dolores a nivel de columna, tienen fracturas patológicas, es decir, de pequeños golpes y de repente hay fracturas. Y obviamente como hay liberación de los elementos cuando hay fracturas, entonces producen un grado de daño renal, también pueden tener anemia, tienen fatiga y el sistema inmunitario de estas personas, como hemos dicho que es una neoplasia, está debilitado. ¿Se acuerdan? Les había mostrado ya esta plaquita donde esta es la normalidad y aquí está, son como sacabocados, como apolillado que le llaman. Esta es la característica de estos pacientes, no solamente a nivel de cráneo, sino a nivel de lo que son los huesos largos, estos puntitos que no deberían existir. ¿Qué se les solicita en estos pacientes? Es la proteína de benzoiones, que es una electroforesis, pero esta la están haciendo en orina de 24 horas y cuando nos dan el resultado, obviamente nos puede confirmar ese diagnóstico que nosotros estamos pensando, ¿no? Entonces, esta es una de la primera parte. El siguiente lunes vamos a hacer la segunda parte, jóvenes. Vayan revisando si pueden hacer ya la valoración de esta parte de los casos clínicos, son pocos. Igual si ya lo tienen listo para presentar. Entonces, si no tienen alguna pregunta, habíamos terminado la práctica por este lunes y el siguiente lunes continuaríamos. ¿Alguna duda? No, Okay, doctora. nos vemos el siguiente lunes. Voy a procurar conseguir más laboratorios para la siguiente clase para que igual ustedes lo vayan analizando y vayamos viendo pues algunos casos, ¿no? Que pasan para que ustedes sepan más o menos. O sea, es diferente ver todo escrito que estar frente al paciente y que yo les muestre y les diga esto es así, ¿no? Es más complicado, pero por lo menos los laboratorios que ustedes vayan viendo y se vayan familiarizando qué es lo que van a encontrar y cómo van a hacer la lectura, por lo menos, ¿no? ¿Ya? Nos vemos entonces, jóvenes, el siguiente lunes. Chao, doctora. Hasta luego. Mañana. Hasta luego. Teoría. Hasta luego, jóvenes. Descansen.